En el vídeo de hoy aprendemos a hacer estas pulseras con la arcilla Fimo Leather Effect. Estos son los 3 modelos de pulseras que he realizado con la arcilla Fimo Leather Effect, que consigue un efecto similar a la piel. La arcilla Fimo Leather Effect tiene una textura que una vez horneada queda muy flexible y tiene un aspecto similar al de la piel. Yo tengo estas 4 pastillas con las que voy a hacer las pulseras, que me las ha enviado Irene de la tienda Irex Artesanía. Tienes el enlace en la caja de descripción del vídeo. Como ves, la pastilla de arcilla se parece a las de otras modalidades de arcilla Fimo. Pero tiene una cierta textura rugosa que la diferencia de la arcilla polimérica normal. Es muy fácil de trabajar, incluso con el rodillo, ya que es bastante blandita. Y aun pasándola por la laminadora conserva esa textura rugosa que le confiere un aspecto similar al de la piel. Tiene una especie de fibras en el interior que son las que le dan esta textura y por ello es difícil conseguir un aspecto fino de la arcilla, siempre tiene unos bordes irregulares. Vamos a comenzar cortando 2 tiras de arcilla. Una de ellas tiene 2,5 centímetros de grosor y la otra 1,5 centímetros. La más ancha tiene 18 centímetros de largo y la más estrecha 15 centímetros. Deberás adaptar estas medidas a la medida de tu muñeca. Me he hecho esta plantilla con papel en la que he marcado los diferentes orificios que voy a hacer en la arcilla. Y con la misma plantilla marco los mismos orificios en la tira más estrecha. Una vez horneado vamos a coser estas 2 partes y nos deben coincidir los orificios. Ahora, para hacer los orificios más grandes utilizo un microcortador redondo, pero lo puedes hacer con cualquier tubito fino que encuentres en casa. Estos orificios, como digo, nos servirán para coser las 2 piezas de la pulsera. Y además, en los laterales de la pieza más ancha, hacemos unos orificios para poder colocar el cierre. Para el segundo modelo vamos a utilizar arcilla de este color azul tan bonito, pero le vamos a dar textura con una lámina de textura, que para que no se pegue a la arcilla mojaremos previamente con un poco de agua. Aplica la textura con ayuda de un rodillo, presionando más o menos según como quieras que se marque la textura. Ahora, con ayuda de la cuchilla y una regla, corta una tira de aproximadamente 1 centímetro de ancho y unos 18 centímetros de largo o la medida que necesites según el tamaño de tu muñeca. Realiza 2 orificios muy pequeños en el extremo para colocar el cierre. Y ya la tenemos lista para hornear. Para este tercer modelo
He realizado una tira de arcilla más fina que las anteriores, el grosor es el número 4 de mi laminadora y la he cortado a unos 2 centímetros de ancho, dejándola bastante larga. Ahora, con ayuda de una regla, divide esta tira en 3 sin cortar hasta el final, dejando un margen por la parte superior. Con estas 3 tiras vamos a realizar una trenza. Con mucho cuidado, puesto que la arcilla está cortada bastante fina y es muy posible que se nos rompa. Vete acomodando con cuidado las tiras, realizando la trenza. Como ves, en algunos puntos puede ser que se rompa porque la tira es muy fina y deberemos arreglarlo con los dedos. Una vez consigas el largo deseado, corta las tiras al final y únelas con el rodillo. Esta arcilla es muy blandita y se une con mucha facilidad. No olvides los orificios en el extremo para colocar el cierre. Y ahora es el momento de hornear. La temperatura indicada no debe sobrepasar los 130 grados y yo he horneado durante media hora. Aquí puedes ver ya las piezas horneadas. Como ves, son bastante flexibles y se pueden cortar incluso con tijeras. En esta pulsera vamos a colocar un snap que actuará como cierre. Para ello colocamos en uno de los orificios que hemos hecho una parte del snap y lo ponemos presionando con la máquina para colocar este tipo de elementos. No es necesario presionar en exceso, ya que es muy fácil de poner. Y en el otro extremo colocamos el otro snap. Y así de simple tenemos nuestra pulsera terminada y lista para poner. A este segundo modelo le vamos a aplicar una especie de pátina con pintura acrílica de color blanco. Utiliza un pincel para que quede bien introducida la pintura en la textura de la pulsera. Y ahora retira el exceso de pintura con una toallita húmeda. Yo he elegido darle un toque muy sutil de pintura y por eso lo estoy retirando con la toallita húmeda. Pero si quieres que quede más marcado, puedes hacerlo con una servilleta de papel seca. En este modelo vamos a coser las dos partes con hilo de crochet. Hay que superponer las dos partes de la pulsera de manera que coincidan los orificios y ahora introducimos por uno de los agujeros y hacemos un punto de cadeneta volviendo a introducir por el mismo agujero y antes de apretar totalmente el punto introducimos por aquí para que se forme una especie de argolla o pétalo y por último volvemos a introducir la aguja de arriba hacia abajo y así realizamos todos los pétalos. Hacemos una especie de anilla, pasamos la aguja por en medio y de nuevo hacia abajo por el mismo orificio. Y de nuevo
un tercer pétalo. Ahora pasamos a la siguiente flor, que realizaremos en el sentido opuesto a la primera, utilizando también el punto de cadeneta que hemos hecho anteriormente. Continúa cosiendo todas las flores a lo largo de toda la pulsera. Si se te acaba el hilo, realiza un nudo en la parte de atrás y vuelve a comenzar con una hebra de hilo nueva, dejando margen suficiente para rematar con un nudo. Al terminar realizamos 2 o 3 nudos por la parte trasera y cortamos el hilo sobrante. Y lo mismo con la hebra que hemos dejado al principio. Y ya solo nos queda colocar el cierre a nuestra pulsera. Para ello hemos utilizado 2 anillas y un cierre tipo mosquetón. De la misma manera hemos hecho el cierre en el segundo modelo de pulsera. Y así es como quedan las 3 pulseras terminadas. Como verás, tienen una textura que les da un aspecto similar a la piel y quedan muy bonitas, ya que se pueden conseguir efectos muy interesantes. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.